El terapeuta realmente debe separar su vida personal de la clínica, tomar contacto con las emociones ajenas, pero sobre todo, creemos que esto es lo más importante, tomar contacto con nuestras propias emociones, con nuestras propias experiencias difíciles, y eso implica tender un puente entre la experiencia de la vida y la práctica clínica. No es yo terapeuta y yo ser humano vulnerable en la vida. Es un continuo que yo puedo aprovechar para hacer crecer estas competencias. Cuando eso ocurre hay una posibilidad real de crecimiento como ser humano y naturalmente como terapeuta. Pensaba en este título, ¿no? Cuando recibí la invitación y cuando pensaba en el título y me apareció esta idea, ¿no? De la experiencia como camino. No pensaba en teoría, pensaba en la experiencia como la vida misma, una oportunidad de pensar la vida como un espacio de entrenamiento. Y en ese marco, ¿no? Comenzaron a venir imágenes como en un proceso un tanto creativo, de lluvia de ideas. Lo que me surgió en principio fue me vino como el recuerdo, ¿no? De momentos de mi vida que me marcaron profundamente y que de alguna manera me influyeron sin saberlo. Y cuando pensaba en eso, me surgió como un momento muy particular en mi vida, que es el momento de la primaria, cuando estaba haciendo la primaria y tendría unos 8 años, unos 7, 8 años, este petizo, ¿no? Era yo y digamos 3, 4 años para adelante, y una experiencia que me marcó profundamente, profundamente. Es así, creo que fue mi primera experiencia fuerte de contacto con el dolor, que fue la experiencia de bullying, básicamente. En ese momento tal vez no era tan popular, ¿no? El bullying no se lo nombraba de esa manera, pero todos y todas sabemos más o menos de qué hablamos cuando hablamos de bullying. Y creo que esa experiencia tan dolorosa, tan profundamente hiriente para mí, si yo rescato algo de esa experiencia, pienso que tal vez fue lo que me permitió de alguna manera moldear, o parte de lo que me permitió moldear esa tal vez sensibilidad exquisita para estar con el dolor de otro, ¿no? Sé lo que es estar ahí, sé lo que es sufrir profundamente, sé lo que es pensar en la muerte como una solución, y algo de esa sensibilidad y algo de ese registro tan particular, bueno, se lo debo a este petizo, ¿no? Se lo debo realmente a este petizo, esta cosa hermosa que hoy como atesoro con mucha sensibilidad y con mucho respeto. Entonces eso me llevó, de nuevo, pensando y reflexionando, si yo me baso en experiencias de mi vida, ¿no? Para atesorarlas como una posibilidad para trabajar con el dolor ajeno, con el dolor del otro. Entonces pensaba, ¿es posible la neutralidad del terapeuta? ¿Es posible? Digamos que durante mucho tiempo yo me gradué en la Universidad de Buenos Aires, y la neutralidad, la abstinencia, que después vino con otros modelos como la objetividad, la distancia, y eso creo que está muy, muy bien, porque de alguna manera nos permite ser funcionales, responder de un modo que funcione, evitar que nos arrase la historia del consultante y nuestras propias experiencias emocionales, darle cierta direccionalidad al tratamiento. Algo de esa distancia está muy bien. Y al mismo tiempo pensaba, cuando esa distancia, cuando esa suerte de asepsia, ¿no? se termina transformando en un obstáculo, se termina transformando en una barrera para trabajar con el sufrimiento de otro ser humano que tengo delante, ¿sí? Entonces ahí empecé a pensar en esta idea del riesgo de la neutralidad, ¿no? ¿Cuál sería la dimensión tal vez más problemática, para llamarla de alguna manera, como un extremo problemático, cuando la neutralidad deja de funcionar, ¿no? En términos funcionales sería cuando la neutralidad se transforma en un obstáculo, ¿no? O la distancia emocional se transforma en un obstáculo. Porque pienso en esa posición tal vez impostada, ¿no? Del terapeuta, en una posición de saber y por momentos intelectualizando y por momentos psicoeducando. Y yo creo que eso finalmente termina teniendo un impacto particular, porque ese ser humano que tenemos del otro lado nota que algo de eso está ocurriendo, nota
que mi respuesta está más bien orientada a lidiar con mi propia experiencia, ¿no? En el rol de terapeuta, y que no estoy ahí presente, que no estoy ahí con lo que trae, ¿no? Con lo que él trae. ¿Sí? Entonces se empieza a configurar en esa dinámica algo que nosotros en general en Fundación CATC solemos llamar, ¿no? La danza de la evitación, ¿no? Nos pareció como un lindo nombre para describir cómo se configura ese vaivén, ¿no? Que es evita el consultante, ¿sí? El consultante experimenta una emoción intensa o lo visita un recuerdo doloroso o comienza a sentir inquietud y ansiedad y esa experiencia elicita una emoción intensa en el terapeuta, ¿sí? Y una sensación de incompetencia, tal vez. Entonces, el terapeuta empieza a tensar con sus propias sensaciones de incomodidad, ¿sí? Entonces, cada uno está en su universo, cada uno está en su mundo de alguna manera, ¿no? Lidiando con esas funciones que siente amenazantes, ¿sí? Y termina pasando algo como esto, ¿no? Esa danza sería que el terapeuta, digamos, el consultante evita, ¿sí? Y también evita el terapeuta. Hay como un distanciamiento casi armónico, ¿no? El consultante se mueve hacia atrás, ¿sí? Se está defendiendo, cambia de tema, por ejemplo, o empieza a hablar de cuestiones anecdóticas o se queda en detalles completamente irrelevantes y el terapeuta que se siente incómodo porque nota que hay algo que no está funcionando en su forma de responder, bueno, empieza hace interpretaciones o empieza a psicoeducar, ¿no? Se supone que el terapeuta tiene que traer al consultante a esa experiencia, no jugar, no seguir ese juego, ¿no? No seguir ese juego, es decir, alterar algo de esa dinámica. ¿Qué tal si está bien sentir incomodidad? ¿Qué tal si está bien la sensación de sentirse incompetente? ¿Qué tal si está bien esa sensación? ¿Qué tal si mi sensación de incomodidad, de ansiedad o de inquietud es bienvenida y simplemente de ese modo facilito un encuentro que puede surgir de un movimiento vulnerable del terapeuta? Me da la impresión que nuestras mentes tomaron el control en este momento. Ella quiere controlar tu ansiedad, ¿sí? Y la mía quiere controlar la sensación de que no sé muy bien qué hacer en este momento con vos ansioso. ¿Qué tal si dejamos a las mentes de lado por un instante, ¿sí? Y conectamos un poquito, y respiramos juntos, juntas, y estamos con esta experiencia sin mayor exigencia o pretensión? ¿Te parece? ¿Lo intentamos? Entonces, quiere decir que el terapeuta en ese contexto no se defiende, simplemente toma su experiencia vulnerable al servicio de generar condiciones de flexibilidad psicológica. Se muestra vulnerable con un propósito, con un sentido claro. ¿Sí? No hace terapia con el paciente, quiero decir, se muestra vulnerable con un sentido, que es, por ejemplo, en este caso podría ser modelar, ¿no?, vulnerabilidad, o modelar aceptación, o modelar difusión para quienes trabajan con la terapia de aceptación y compromiso. Entonces, con esto llegamos a este punto, ¿no? Llegamos a este punto que la evitación finalmente puede terminar siendo una experiencia compartida por el consultante y por el terapeuta, ¿sí? Y esto entonces nos lleva como una pregunta que puede ser inquietante, porque, bueno, si yo estoy evitando en mi rol de terapeuta con el consultante, uno podría decir, la evitación, hay partes de evitación también en mi vida. Seguramente yo evito en mi vida cotidiana. Entonces, este es Maybe Tsai y Bob Kohlenberg, los creadores de la psicoterapia analítico-funcional, de FAP, por sus siglas en inglés. Y eso plantean esta idea. El terapeuta realmente debe separar su vida personal de la clínica, particularmente en este contexto, en el contexto de entrenar sus competencias, en el contexto de fortalecer sus repertorios al servicio del trabajo con el sufrimiento humano. Bueno, al principio esta pregunta yo lo hubiera respondido, y sí, son dos universos muy diferentes.
Uno es el de la vida cotidiana, otro es el contexto en el que yo tengo una función, tengo un rol. Entonces, sí, me parece que sería como mezclar cosas muy, muy diferentes. Entonces, lo de la vida cotidiana se trabaja en la vida cotidiana. Lo que pasa en la sesión, bueno, lo voy a trabajar con el supervisor o voy a ponerme a leer más o voy a hacer el próximo curso. Esa hubiera sido mi respuesta tal vez 20 años atrás, cuando hacía poco me había graduado. Bueno, el paso del tiempo y obviamente los modelos de psicoterapia y la experiencia personal y las horas consultorio, diría, bueno, me llevaron a pensar, podemos trabajar en nuestra vida cotidiana nuestras competencias terapéuticas, ¿no? Y esto como nos lleva a esta idea, ¿no? Y si la vida personal entonces fuera un recurso para potenciar este entrenamiento, el entrenamiento de mis cualidades o de mis competencias o de mis formas terapéuticas, si tomamos nuestro universo diario como un campo de entrenamiento, si se quiere, donde tenemos muchas posibilidades para crecer, primero como seres humanos y después como terapeutas. Digo, si eso fuera posible, si la respuesta es sí, si esto fuera posible, entonces necesitamos, bueno, tal vez como explorar algunas preguntas que nos encanta hacer porque son preguntas que nos movilizan, que nos permiten identificar lo que en otro contexto llamaríamos nuestros puntos ciegos, ¿no? La pregunta sobre qué tendés a evitar con tus consultantes, qué tendés a evitar con tus pacientes. ¿Qué pasa con esa pregunta? Es una pregunta ya para nosotros archiconocida, ¿no? No dejamos de usarla porque es muy rica y me gustaría lanzar esa pregunta. Me gustaría lanzar esa pregunta. ¿Qué tendés a evitar con tus consultantes? ¿Sí? ¿Pueden tomarse 15 segundos, 20 segundos para identificar algunos contextos de evitación con sus consultantes? ¿Alguien quiere compartir algo de eso? Es un gran riesgo emocional. Esta es la vida que te da la oportunidad de trabajar una competencia terapéutica. Ya hay una valiente, una mujer con agallas. Adelante. Ahí está. El ajuste de honorarios. Es una escena muy evocativa, ¿no? El ajuste de honorarios. Ok, entonces la pregunta es, frente al ajuste de honorarios, ¿qué aparece? ¿Qué te visita? Frente a ese momento en el que vos decís, bueno, voy a hablar este tema con el consultante, ¿no? ¿Qué haces? ¿No? ¿Cuál es el movimiento inmediato subsiguiente a ese subidón? ¿No? Cuando lo vas a decir, no postergás. Siempre hay una buena razón, un buen argumento. Bueno, es interesante porque sabemos que la evitación no es negativa per se, es la evitación en contexto, ¿no? Es la evitación en contexto. Uno podría decir, estos son mis límites personales, ¿sí? Y quiero ser una persona y una profesional que escucha, define y respeta sus límites personales con claridad. Entonces vos estarías actuando en forma consistente con eso que querés valorar, que querés honrar. Te diría que no sería un caso problemático ese. Entonces es la evitación de lo que nosotros llamaríamos la clase funcional manejo del conflicto. Es la evitación del manejo efectivo del conflicto. Cuando nosotros hacemos esta pregunta respecto a cuáles son nuestras evitaciones en el contexto de nuestro rol de terapeuta, también hacemos otra pregunta, que es ¿qué tendés a evitar en tu vida cotidiana? Algunas resonancias con esa pregunta, ¿no? ¿Y qué surge cuando pensamos en esos términos? Cuando volvemos el foco a la experiencia de la vida cotidiana, cuando queremos explorar ese territorio, ¿no? ¿Con qué nos encontramos? Algo parecido, ¿no? Algo parecido. Por ejemplo, a mí me surgiría preguntarle a la compañera, ¿cómo manejas el conflicto en tu vida cotidiana? ¿Lo evitás? ¿Lo evitás? Bueno, pero ese me parece un excelente punto de partida ese registro funcional. Vos ya estás mucho mejor parada para trabajar sobre ese tema porque notás que hay un paralelo entre lo que te pasa en tu vida cotidiana, tal vez con otras formas, evitás el conflicto de otra manera, ¿sí? Con otras topografías, pero en equivalencia con lo que te pasa en el contexto de la sesión con el consultante, ¿sí? Y yo creo que si esas preguntas las llevamos, las maduramos, las empezamos a trabajar profundamente con conciencia, sí, puede ser muy rico lo que surge.
oportunidades de la vida cotidiana para trabajar mis competencias terapéuticas, ¿sí? Para crecer como ser humano y como terapeuta. Porque la tercera pregunta que aparece en este contexto que les estoy presentando, la tercera pregunta es: ¿cómo impactan esas evitaciones en tu desempeño como terapeuta? Sabemos que es un universo de consecuencias, que todo lo que hacemos tiene consecuencias y lo que no hacemos también tiene consecuencias. No hacer es hacer algo. Entonces siempre hay una consecuencia. La tercera pregunta entonces: ¿cómo impacta eso? ¿Cómo impactan mis evitaciones en los distintos roles, en el rol de ser humano de la vida cotidiana, la evitación en mi rol de terapeuta, en mi desempeño? Yo diría en el proceso, más que en el desempeño, ¿no? ¿Cómo impacta? ¿Cómo creen que impacta? A ver, ¿cómo creen que impacta la evitación, esas evitaciones, tanto en rol de terapeuta como en rol de ser humano vulnerable en el contexto del proceso terapéutico? Podría estar tranquilamente obstaculizando el proceso. Pienso, por ejemplo, ese consultante con ansiedad social. Todos los que trabajamos con modelos basados en la evidencia sabemos que hay una intervención que es ineludible cuando estamos trabajando con un consultante con dificultades, con respuestas rígidas frente a la ansiedad. ¿Cuál es la intervención estrella a la hora de trabajar con ansiedad? Exposición. Exposición. Entonces, llega este consultante, que es un consultante con esa topografía de ansiedad social, ¿y qué vamos a hacer, no? Una de las dificultades es evitar el contacto visual, ¿sí? Cuando sabemos que es uno de los repertorios básicos y necesarios, entre otras cosas, para empezar una conversación. Entonces, claro, este terapeuta sabe lo que tiene que hacer, que es proponerle al consultante tener una instancia de contacto visual durante unos minutos para trabajar en ese proceso. Pero resulta que este terapeuta experimenta cosas a la hora de hacer contacto visual, ¿sí? Y esa cosa se llama ansiedad, se llama incomodidad, inquietud. Hagamos este ejercicio que es un highlight de nuestros entrenamientos, ¿no? Que es hacer contacto visual ahora con su partener de asiento. Son 10 segundos. No, hagámoslo un poquito más largo. A ver, así como está, simplemente gira la cabeza. No va a ser tan largo como para una tortícolis. Pero fíjense lo que está pasando ahora en este instante. Yo les estoy dando una consigna, que es hacer contacto visual. Noten lo que ocurre por dentro cuando hacen contacto visual. Yo lo que escucho son algunas risas, algunos movimientos risueños, y me pregunto esa topografía de la risa si esconde cierto nerviosismo. ¿Puede ser? ¿Hay algo por dentro? Ahora tomate unos segundos para estar presente con esa experiencia, con esa sensación de nerviosismo que aparece tal vez en tu pecho, en tu garganta, en el abdomen. Hay algunas que no se están mirando. Pienso que la evitación ahí ya es más radical, o ya ni siquiera risa, es no voy a mirar a mi compañero o mi compañera, o es muy fuerte. A ver, sostenete un poquito en contacto visual. A ver, en silencio, a ver si podés hacerlo en silencio, para no dispersarte, en silencio completamente y notar lo que aparece dentro tuyo. A ver si sostenés ese contacto visual, porque estás frente a un ser humano con una historia de dolor, de angustia, de tristeza, también de alegrías, de pérdidas. Y esa sensación, esa experiencia que estás notando en tu pecho o en tu abdomen, que hace que te den ganas de reírte o de quitar la mirada, esa sensación es la llave para entrar en esa vida a través de esta mirada. Y a través de esas pupilas que estás mirando con atención delante tuyos, sin escaparte, estás conectando profundamente con ese ser humano que tenés al lado. Y notá que te dan ganas de hacer ahora. Y hacé lo que tenés ganas de hacer con ese ser humano. Claro, es muy diferente, ¿no? Es muy diferente, ¿no? El primer movimiento, que era un movimiento más de jijiji, jajaja. Entonces la pregunta es, ¿qué está controlando el jijiji, jajaja? ¿Es esa sensación de incomodidad? ¿Es la risa, esa risita evitativa? Que no hay algo malo con eso. Hoy quiero decir, y cuando nos disponemos a observar y notar la experiencia y a sostenernos en esa mirada con cierta conciencia, abandonando ese intento de control de todo lo que ocurre por dentro, instantáneamente cambia la función. Hay algo diferente, ¿no? Y hay un deseo de conexión, hay como un pequeño movimiento hacia la intimidad, hacia la estrechez,
hacia esa experiencia de calidez. Bueno, esto pienso de nuevo, ¿no? Todo toda esta propuesta eh, en sintonía con lo que hablábamos respecto a cuánto miran a los ojos a personas queridas en sus vidas. Pueden sostener la mirada un rato, pueden hacerlo, pueden intentarlo, ¿sí? Como una forma de cultivar esa disposición a estar en un momento de conexión. Bueno, entonces, digamos que lo que estamos de nuevo trazando son paralelos todo el tiempo, ¿no? Bajo esta idea central de cómo la vida puede transformarse en un contexto amplio de crecimiento profesional, diríamos, ¿no? No se acota a un entrenamiento formal, a un curso o leer un libro. Esta frase también me pareció como súper interesante, ¿no? Esa consistencia, ¿no? El terapeuta necesita tener en su propio repertorio lo que sus consultantes están intentando desarrollar, porque si no es dispensar reglas, que no hay algo intrínsecamente negativo, lo sabemos, no hay algo intrínsecamente negativo con las reglas, todo lo contrario, pueden ser una fuente de recursos muy valioso y de hecho lo es, y diría que la gran mayoría de las terapias basadas en la evidencia se apoyan en reglas y no hay absolutamente nada de malo, quiero dejar eso bien claro. Pero ¿qué pasa cuando dispenso reglas acerca de cómo hacer algo que yo no lo sé hacer o que no lo hago en mi vida? Pienso, por ejemplo, rechazar un pedido, por ejemplo, o la expresión asertiva del enojo, ¿no? Paso uno, describir el comportamiento que me generó malestar. Paso dos, expresar. Paso tres, bueno, yo soy de la escuela más antigua, ¿no? Es hablar sobre las consecuencias positivas del cambio que le estoy pidiendo a ese interlocutor. Paso 4 sería hablar sobre las consecuencias negativas si no cambia su comportamiento. Y tenemos claro entonces que sería como dispensar reglas, ¿sí? Y el consultante lo repite y está bien. ¿Y ahora qué pasa? Pues la pregunta es, ¿y por casa cómo andamos? Digamos, ¿no? ¿Eso lo hacemos en nuestra vida cotidiana? Quiero decir, algo de eso se transmite. Me da la impresión de que algo de eso termina filtrándose, algo de esa inconsistencia y que el consultante termina leyendo, che, que hay algo que no termina de cerrar, no es tan orgánico. Avanzamos un poquito más en esta propuesta, ¿no? Que finalmente es la propuesta de un entrenamiento en terapia contextual que va en esta dirección, de adentro hacia afuera. Es de casa hacia afuera. Primero en casa, después afuera. Y eso implica aprovechar, insisto, la vida como una oportunidad para desarrollarnos en el plano profesional. Eso implica tender un puente entre la experiencia de la vida y la práctica clínica. Implica tomar a la experiencia como un camino, ¿sí? En el que finalmente termina confluyendo, ¿no? La vida y mi rol de terapeuta. No es yo terapeuta y yo ser humano vulnerable en la vida, sino que es un continuo que yo puedo aprovechar para hacer crecer estas competencias, ¿sí? Esta frase me parece como enorme, ¿no? Del gran Rogers. Dice, la experiencia es para mí la máxima autoridad, la referencia fundamental de la validez. Ninguna idea de otra persona y ninguna de mis propias ideas tienen tanta autoridad como mi experiencia. Es a la experiencia a la que debo volver una y otra vez, ¿no? Me parece una maravilla muy consistente con lo que hacemos en la terapia de aceptación y compromiso, que es volver una y otra vez esa pregunta: ¿qué dice tu experiencia? ¿A dónde te está llevando lo que estás haciendo? No me creas ni a mí, no tengo razón, no quiero tener razón, ni a mi mente. Es qué dice tu experiencia, ¿sí? Cuando volcamos esto al contexto clínico, decimos, tomamos esta frase de Medis que también me parece increíble, ¿no? Consistente con la anterior, es hará llegar a tus consultantes hasta donde hayas podido llegar. Y esto me parece importante que quede claro, que esto no va en detrimento de nuestro conocimiento técnico, teórico, filosófico, hacer una buena conceptualización de caso, tener claridad conceptual, poder definir lo que le está ocurriendo al consultante en términos de los principios del aprendizaje, pensar en las intervenciones, cómo la voy a hacer, no va en detrimento de eso. Simplemente desde nuestro punto de vista significa hacer confluir esos dos universos, el de la técnica, el de la teoría,
y el de la experiencia, ¿sí? Que es la vida. Porque, insisto, ya cerrando, ¿no? Desde nuestro punto de vista, trabajar este nivel significa que para estar con un ser humano que sufre, bueno, es importantísimo esto que acabo de decir, ¿no? Estar atentos a la teoría y a las habilidades prácticas que desde ya necesitamos desarrollar. Pero también me gusta este término de nivel medio, ¿no? Pero también estar dispuestos a abrir nuestro corazón. ¿Qué quiere decir abrir nuestro corazón? Aprender a estar vulnerables, aprender a estar con nuestra propia experiencia, aprender a estar con la sensación de incompetencia, aprender a estar con la sensación de estar confundido, de no saber hacia dónde estoy yendo y poder tomar esa experiencia como la llave que abre la puerta de esa habilidad fluida. Este trabajo implica entonces tomar contacto con las emociones ajenas. Esta perspectiva de trabajo y de entrenamiento implica tomar contacto con las emociones ajenas, pero sobre todo, creemos que esto es lo más importante, es tomar contacto con nuestras propias emociones, con nuestras propias experiencias difíciles y vulnerables, que es como meter las manos en el barro, ensuciarse. Cuando eso ocurre hay una posibilidad real de crecimiento como ser humano y naturalmente como terapeuta. Muchas gracias.